Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a un episodio más, el cual hoy vamos a hablar sobre un caso muy importante y muy relevante, el cual marcó un antes y un después en el comercio internacional y el medio ambiente, como fue el de Tuna Dolphin. Hoy nos encontramos con los doctores, el cual vamos a hablar de este maravilloso caso, el cual deja un hecho relevante en la historia de la humanidad. Nos encontramos con la doctora Saray Chávez, el cual nos va a comentar un poco sobre qué fue este caso y el por qué. Bueno, para hablar un poco de contexto, este caso surgió debido a que Estados Unidos le prohibió a México la importación de su atún en su país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decía que las embarcaciones mexicanas mataban a los delfines al usar redes de cerco. En este momento, Estados Unidos tenía una ley que es la Marine Mammal Protection Act, que establecía estándares estrictos para proteger a los mamíferos marinos, en este caso los delfines. Pero aquí la problemática central fue que aplicaron esa ley solamente a productos de otro país, en este caso México, afectando el comercio internacional. Entonces México se sintió como excluido y David continúa. Bueno, en este punto, digamos que entra algo muy importante para la época que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que es el GATT. El GATT es el marco legal que, como ya lo mencioné, existía en la época para regular todos los aspectos relacionados con el comercio internacional. Dentro de estos acuerdos, el artículo 11, que se menciona mucho dentro del caso, establecía que los países no pueden imponer restricciones cuantitativas a las importaciones de determinados países, salvo casos muy específicos. Entonces, Estados Unidos violó directamente esa disposición al prohibir la entrada de la tuna en cana. Lo interesante es que Estados Unidos argumentaba que su medida estaba justificada por el artículo 20 del mismo acuerdo, que permite excepciones por motivos como la protección de la vida animal o la conservación de recursos naturales. Doctor David, no podemos olvidar que el panel del GATT concluyó que el artículo 20 no podía ser aplicado extraterritorialmente. Es decir, Estados Unidos no podía exigirle a México que adoptara sus métodos de pesca como condición para poder comerciar con él. Pues esto de alguna forma generó un punto de quiebre. En palabras del panel, la medida constituía una restricción incompatible con las obligaciones del artículo 11 del mismo. Entonces, pues es bueno hacer esa salvedad. No obstante, doctor Freddy, el panel dejó muy en claro que el GATT se enfocaba en el comercio de bienes, no en los métodos de producción. En otras palabras, esto quiere decir que el acuerdo no permitía discriminar productos idénticos solo por la forma en la que se habían producido. Eso hizo que el embargo estadounidense se viera más como una medida proteccionista que como una acción ambiental legítima. Y complementando un poco lo que estaba diciendo la doctora Luisa, doctor Freddy, esto generó un precedente importante. Aunque Estados Unidos perdió el caso, abrió la puerta a una discusión global. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado para proteger el medio ambiente sin violar las reglas del comercio internacional? En ese momento, el derecho ambiental aún no tenía tanto peso dentro del sistema multilateral de comercio. Lo que más me llama la atención es que el panel reconoció la relevancia ambiental, pero dijo que el GATT no era el instrumento adecuado para tratar este tipo de conflictos. Fue la decisión jurídica correcta, pero políticamente limitada. Si lo pensamos de una manera de pronto más abierta, podríamos ver que el GATT fue diseñado para eliminar las barreras comerciales entre países, pero no armonizar las políticas ambientales. Es un tema que realmente deberíamos nosotros de pronto indagar y profundizar un poco más. Sí, y lo curioso es que aunque el fallo no favoreció formalmente a México porque nunca se adoptó oficialmente el informe, marcó un cambio en la estabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque después de la Tuna Dolphin empezaron a surgir diferentes debates en la OMC sobre cómo integrar la sostenibilidad y también en casos posteriores como el Use Spill Use o el Use Gas Line, que reinterpretaron el artículo 20 para hacerlo más, más flexible y con temas más ambientales y más de
Es muy interesante lo que menciona la doctora Zelay, doctores. Justo en ese momento se nota, se ve la evolución que ha tenido el sistema. Se han presentado diferentes disputas aparte del Tuna Dolphin entre Estados Unidos y México, muy importantes en este aspecto, tales como el US Shrimp, en donde el órgano de apelación de la OMC, que hoy en día es la OMC, ya que fue el precursor de la OMC, para que estemos un poco en contexto, reconoció que las medidas ambientales pueden ser compatibles con el artículo 20, siempre que no se apliquen de una manera discriminatoria o arbitraria, como fue el caso del Tuna Dolphin, que se aplicó una medida no arancelaria de manera arbitraria por parte de Estados Unidos hacia los productos provenientes de México. Entonces lo que antes era impensable bajo el GATT se volvió admisible bajo la OMC, siempre que hubiera un equilibrio entre el comercio y el medio ambiente. Es importante acotar algo que el doctor Camilo mencionaba previamente, acerca de que el GATT no era como el instrumento jurídico adecuado para estos temas, en tanto el objeto del GATT era reducir las barreras comerciales a nivel internacional entre los diferentes países que hacían parte de este acuerdo. Barreras comerciales se entienden como, digamos, medidas proteccionistas que los estados pueden implementar para proteger su propio mercado interno. ¿Sí? Vamos que en ese sentido eso es lo que de cierta manera Estados Unidos pretendía con esta medida que impuso hacia el atún proveniente de México. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa evolución se dio porque los países empezaron a entender que el comercio no puede estar desligado del contexto ecológico. En los 90 el discurso era puramente económico, mi querido doctor. Hoy los tratados incluyen capítulos ambientales precisamente por los dilemas que generó el caso del Tuna Dolphin. Bueno, estimados abogados, me parece demasiado importante tener en claro que el problema como tal no fue que Estados Unidos quisiera proteger a los delfines, pues definitivamente esto puede considerarse un acto legítimo, sino que el problema fue el modo en el que se impuso la medida. Pues el principio de soberanía sigue siendo un principio clave dentro del derecho internacional. Si un estado empieza a imponer sus estándares internos sobre otros estados, está rompiendo claramente el equilibrio multilateral. Y esta fue la esencia de los argumentos que expuso México ante el panel y que el panel claramente respaldó. Si lo pensamos desde el derecho internacional público, el caso también plantea la tensión entre el principio de jurisdicción territorial y la obligación global de proteger bienes comunes, como los océanos. El GATT no contempla esta dimensión. Por eso el caso no solo fue una disputa comercial, sino un debate sobre los límites del poder estatal en temas globales y como tal, el caso, la batalla del atún, se basa en el acuerdo sobre los obstáculos técnicos al comercio, OTC, de la OMC, que regula normas y procedimientos técnicos para evitar la discriminación o trabas innecesarias al comercio. Totalmente. Incluso la propia redacción del artículo 20 muestra que las excepciones deben aplicarse sin contribuir a una discriminación arbitraria o una restricción encubierta al comercio internacional. El problema con Estados Unidos fue que en la práctica su medicina discriminaba a productos extranjeros, lo que contravenía este principio y en este caso las medidas optativas por los mecanismos internacionales que buscan equilibrar una estabilidad económica y la protección ambiental de los delfines, por decirlo así. Entonces podríamos decir que jurídicamente la decisión del panel fue consistente con la letra del GATT, pero dejó evidencia una carencia normativa. En el sistema no estaba preparado para abordar la protección ambiental como un interés legítimo del comercio, y los conflictos comerciales se resuelven priorizando soluciones y el cumplimiento normativo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta por el desarrollo
del contexto de este caso que fue muy importante a nivel internacional. Esa es una precisión muy válida, doctor Camilo, y si nos vamos un poco más allá y analizamos este caso desde una visión más contemporánea, podemos pensar incluso que si el caso se resolviera hoy, el resultado podría ser distinto. ¿Por qué? Porque en este momento la OMS analiza las diferencias, verifica vulneraciones y valida los dictámenes de expertos independientes. En su jurisprudencia más reciente, ha reconocido también que los objetivos ambientales pueden ser compatibles con las normas comerciales, siempre que se cumplan los criterios de proporcionalidad y no discriminación. ¿Y por qué digo que el resultado podría ser diferente en este caso? Porque si se analizara a la luz de lo que la OMS ya tiene establecido y sobre lo que ya ha fallado hoy, existe esto pues que acaba de mencionar, la proporcionalidad y la no discriminación. En ese momento la medida de Estados Unidos no fue proporcional y de cierta manera lo que México alegaba una discriminación hacia sus productos. Entonces, digamos que podría ser diferente el fallo si se analizara, digamos, con lo que normativamente ya tenemos planteado en este momento. A mí me parece que el caso Tuna Dolphin marcó un punto de inflexión. Mostró que el comercio internacional no puede ignorar la dimensión ambiental, mi querido doctor, pero también que las políticas ambientales no pueden aplicarse de la forma unilateral. En ese equilibrio está la clave del derecho internacional económico moderno. De hecho, me parece demasiado interesante ver cómo ciertos académicos sostienen que este caso ayuda a redefinir la interpretación del artículo 20, pues amplía el alcance de la sostenibilidad, lo que hoy la OMS promueve, ya que esta se encuentra a favor del comercio sostenible y reconoce que la protección ambiental es parte esencial del desarrollo y el equilibrio del Estado. En síntesis, fue una decisión dura para México y frustrante para Estados Unidos, pero necesaria para que el sistema evolucionara. Y aunque el fallo del panel no se adoptó formalmente, sus conclusiones marcaron la pauta para los casos que vinieron después. Buen punto. Entonces podríamos decir que el legado de Tuna Dolphin no está en la sanción o en el embargo, no, sino que está en el diálogo que se abrió, el comercio y el medio ambiente. Dejaron de verse como opuestos, ¿sí? Y empezaron a considerarse como complementos. Ese es, en últimas, el verdadero valor jurídico y político de este caso, que tenemos que tener muy en cuenta nosotros. Pero ya para ir cerrando y para ir terminando con este maravilloso podcast que tenemos el día de hoy, me gustaría que cada uno de ustedes, doctores, diera una frase o una palabra para ir cerrando. ¿Qué tal les parece? Excelente. Podríamos dar un ejemplo como las políticas ambientales. Sí. ¿Okay? Yo creo que este es un caso bastante importante, de relevancia, y podemos considerarlo como un ejemplo a nivel jurisprudencial internacional. No sé ustedes, doctores, pero para mí es importantísimo el tema del equilibrio, la sostenibilidad y la protección de los estados parte dentro de la OMC. Y cómo la evolución del GATT a la OMC y cómo este incluye y conecta el comercio con la naturaleza y el medio ambiente. Es importante resaltar también que este caso sentó un precedente muy importante a nivel, como lo decía el doctor Freddy, jurisprudencial, como lo decía Saray, en políticas ambientales. Este caso abrió un mundo completamente nuevo en materia de comercio internacional, como bien lo dije, como un precedente que permitió incluso implementar otra serie de acuerdos específicamente en materia ambiental, que hasta ese momento no existía. Total, total. Hoy de verdad que nos encontramos maravillados de que se encuentren aquí con nosotros, en esta sala, que hayan compartido con nosotros estos minutos, que realmente fueron maravillosos para nosotros. Ojalá también hubiera sido para ustedes. Esperamos que sí.
Para nosotros es un placer poder participar y estar con ustedes el día de hoy. Les damos las gracias por estar estos minutos con nosotros y bueno, hasta el próximo episodio.